Vamos a dar inicio a la clase que tenemos hoy. Recuerden que ya tenemos los manuales de los estudiantes. Son 250 pesos para el que lo quiera adquirir. Y vamos a iniciar. Quiero que busquen todos Mateo capítulo 4. Vamos a hablar ahora acerca del llamado del discipulado. El llamado a ser discípulos de Dios. Entonces tenemos aquí que el verso clave es Mateo 4:19. Dice: Jesús les dijo, refiriéndose a los discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Grande analogía de Jesús, que aún conociendo nuestras costumbres, nuestra cultura, busca la manera más fácil de ilustrar el evangelio. A eso se le llama en las ciencias bíblicas o de teologías, se le llama homilética, que es la ciencia, vamos a decir así, que estudia la eficacia de la enseñanza, cómo el maestro o el evangelista o cuáles son las herramientas que el maestro o el evangelista debe emplear para que el mensaje se entienda de manera más eficaz. Eso lo saben muchos maestros, dependiendo de la cultura de la gente, el idioma, las costumbres, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Y en educación didáctica? Claro, sí. Pero es lo mismo todo. Sí. Entonces, tengan Mateo capítulo 4 ahí. Vamos a leer la introducción. Dice: el plan de Jesús para establecer su iglesia fue integrarla en la vida diaria de todos sus seguidores. Entonces, a diferencia de muchas religiones, no voy a decir todas, la familia de Dios, de Cristo, es una familia que tiene instrucciones eclesiásticas, religiosas, no solamente para el servicio del culto, sino también para toda nuestra vida diaria. Toda nuestra vida. Incluso cuando hablamos de las diferencias entre la religión cristiana y las demás, o cuando hablamos tal vez de la diferencia entre la creencia en el Dios de la Biblia y la de los dioses paganos o de otras religiones, siempre es importante remarcar el concepto de la moral cristiana. La moral cristiana es tan diferente a las otras religiones. Por ejemplo, Mahoma enseñó a sus seguidores del Islam que llegará el día en que van a luchar la guerra santa, donde se van a matar a todos los que no sigan la creencia del Islam. Y por eso hay muchos islamitas ortodoxos. Ustedes saben cuáles son los balbús que se ponen manta, que si andan con una mochila la gente se asusta porque es una bomba. Pero realmente ellos lo hacen por amor a su creencia. La moral cristiana en ningún momento te va a alentar a hacerle daño a nadie. La moral de otras religiones, por ejemplo la religión nórdica, ustedes han visto muchos o películas o muñequitos acerca de los nórdicos, que son los vikingos. Bueno, los vikingos, hermanos, tienen dioses que son guerreros, que beben cerveza, que les gustan las mujeres en cantidad y que su propósito en la vida es hacer lo que sus dioses hacen: matar gente, saquear ciudades. Esa moral antihumanista es propia de esas religiones paganas. Pero cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo tiene una moral eficaz para el mantenimiento de una sociedad sana. Entonces, por eso que la introducción dice que el plan de Jesús fue establecer su iglesia
en la vida diaria del ser humano. Esa moral cristiana es la base de todas las sociedades. Aún las sociedades ateas, sin querer, viven y se rigen bajo una moral cristiana. Una moral de no hacerle daño a tu prójimo, de amar a tus hermanos, de hacer el bien, ese tipo de cosas. Entonces, somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto moldea todo lo que el creyente piensa, dice y hace. Lo mismo, la fe aplicada en nuestra vida religiosa, en nuestra vida cotidiana, etc. Entonces, el tercer punto de la introducción, este es el proceso de discipulado. Ayudarnos a crecer mientras estemos en el mundo. Y esos procesos de crecimiento lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es el proceso de crecimiento de un discípulo? De alguien que conoce al Señor por primera vez y que busca un crecimiento progresivo. Entonces, la lección de hoy también nos desafía a rendirnos más a Jesús conforme Él impacta nuestra manera de vivir, y eso también lo vamos a tocar más adelante. Entonces, Mateo 4, alguien que pueda leer Mateo 4, desde el 18 al 22. Amén. Amén, la hermana Ingrid. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pecadores. Y él les dijo: venid en pos de mí, y os haré pecadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Amén. Amén. Entonces, puntos a observar en los versos que nuestra hermana Ingrid acabó de leer. Primero, tenemos que ellos eran pescadores profesionales o pescadores de oficio. Eso nos lo revela el verso 18 del capítulo 4 de Mateo. Entonces, ellos fueron llamados a ser discípulos de Jesús. Y este llamado a ser discípulos era lo que una vez alguien comentaba, creo que aquí mismo, acerca del joven rico, de cómo perdió su oportunidad de ser uno de los discípulos del Señor, porque a quien el Señor le decía sígueme, era porque tenía un trato especial, era porque iba a ser alguien cercano. Todo el que Jesús le dijo sígueme, ven, sígueme, o lo llamó para seguirlo, fueron personas que tuvieron un rol importante dentro de la familia de los discípulos. Y muchos creen y piensan que el joven rico era quien Jesús tenía pensado para ser el sustituto de Judas. Pero no hay nada que nos dé como evidencia de que no fue así. Y yo creo que es un buen argumento. El hecho de que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, para mí es un buen argumento para decir que Jesús pensaba en él como un discípulo, al igual que los 12. Entonces, el tercer punto es, ellos son llamados a ser pescadores de hombres o a evangelizar. Igual como decíamos al principio, Jesús de nuevo usando la didáctica, como decía la pastora, la homilética. Saber cómo son los que van a recibir el mensaje y moldearlo de una manera que sea entendible para el receptor. Una comunicación eficaz demanda del emisor, de quien da el mensaje, conocer la persona que va a recibir el mensaje. Por eso, Jesús le dice, ustedes serán pescadores de hombres conociendo el oficio de esta persona. Pescadores, usa esa misma analogía. Sí, también, por ejemplo, en la Biblia hay muchos hebraísmos que debemos conocer la cultura hebrea para saber por qué se dijo eso. Por ejemplo, por un ejemplo fácil, la Biblia habla acerca del ojo malo. Jesús dice,
que la madre manda a un niño a comprar al mercado y le dice, cuídate del ojo malo en el camino. Los católicos interpretan con esto que existe el mal de ojo, que es, ¿cómo lo explico? Sí. Yeah. Incluso, no solamente con los bebés, si se le cae a alguien una comida o un refresco, mira al que está más cerca y le dice, me echaste un mal de ojo. Sí. Entonces, eso se interpretó. No lo culpo al que llegó a esa conclusión. También creo que existe la creencia de que si alguien tiene un bebé y tú le dices, wow, qué bonito tu bebé, y no dice Dios lo bendiga, te miran mal, como que tú realmente le estás echando un mal de ojo. Pero realmente Jesús no se refería a eso. Lo que Jesús está diciendo es que cuando la madre manda al niño al mercado a comprar una libra de arroz, le dice, cuídate del ojo malo. No es que se cuide de un mal de ojo de alguien, porque nadie puede cuidarse de un deseo de maldad de nadie. La gente lo tiene ya. Lo que le está diciendo es que se cuide del mercader que tiene un ojo malo, porque recuerden que el sistema, por ejemplo, de balanza que se usaba en ese tiempo, era un asunto así, que tenía 2 brazos, tenía 2 pesas, y lo que ellos hacían era que ponían algo que pesaba 1 libra ahí, por ejemplo, de un lado. Una piedra. Yo fui a comprar una libra de carne, sí. y yo pensaba con la piedra de una libra. Exacto. Ellos agarraban una piedra, como decía Ingrid, de 1 libra, por ejemplo. Si usted quería 1 libra de carne, la ponían en un lado, y en el otro brazo empezaban a echar carne hasta que la balanza se nivele. ¿A qué me vendió con el ojo vivo? Exacto. Entonces, había alguien, además del mercader, a veces era el mismo mercader, que se encargaba de ver si realmente estaban equilibrados. Él miraba. Le falta un chin, Le falta un chin, sácale un chin. Exacto. Ponte derecho para que vea bien. Entonces, el que tenía el ojo malo era el que engañaba al niño. Sí, Que le decía, sí, ya tiene 1 libra ahí. Y le faltaba. Entonces la madre le decía, cuídate de esos mercaderes que engañan a los demás, diciendo que ya está. El que conoce eso no le va a dar el contexto que le dio el catolicismo. Eso es lo que yo le quiero decir. Entonces, ellos, acerca de los discípulos, no era que Jesús los mandó a literalmente agarrar un anzuelo, ponerle 2,000 pesos y ponerlo en la calle para que alguien lo coja. Todo tiene un contexto cultural o espiritual. Se refiere realmente al oficio de la pesca. Para pescar un buen pescado hay que tener una buena carnada. Una carnada que atraiga al pez. Y así mismo es el evangelio. No solamente predicar, sino saber cómo hacerlo. Saber cómo hacer para que la gente oiga tu mensaje. Se desencantan. Y en la misma Biblia, ellos se predican la misma Biblia, otro te predica la misma Biblia, y puede ser que uno te disguste y otro te atraiga al camino. Eso es como cuando tú ves el número 6, si te pones del lado derecho lo vas a ver como Yeah. así tal cual. Cada quien ve su perspectiva y la explica a su manera. Yeah. Saber que de repente es el mismo contexto, pero cada quien da opiniones diferentes. Así es. Eso es lo que caemos. Mire, yo escuché un testimonio de un evangelista que fue en Puerto Rico y lo condenaron porque él dijo carajo. Y allá carajo es una mala palabra de la más mala. Pero aquí es un disparatico. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No, aquí es un Y disparatico. hay que estar muy pendientes sobre todo del lugar donde uno se encuentra. Yeah. Es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, por lo menos yo que soy venezolana, yo he aprendido muchas palabras
Totalmente. Entonces, claro, por decir algo, ustedes le dicen funda, ¿verdad? Ajá. Nosotros le decimos bolsa. Sí, aquí Pero las también. bolsas aquí también tienen otro significado. Yeah. Son cosas que uno aprende y lo importante es ir ubicándose en el contexto. Pues, Así es. tener varios Sí, sí. de cada cosa. Pero ¿No? es importante saber. Yo me sorprendí cuando yo escuché que allá al mal olor en las axilas le dicen violín. Exacto. Violín. Ajá, exacto. O sea, que si yo digo, si yo le digo a Miriam allá en Venezuela, wow, pues yo vi a Carlito con un violín. Sí, exacto. Puede ser que el que cruce por ahí diga, mira ese de que cristiano, y criticando al pobre Carlito, que tenía mal olor. Y yo lo que dije era que él tenía un violín. Exactamente. Pero eso es importante. Entonces, Jesús llama a Jacobo y a Juan. La hermana Ingrid estuvo leyendo estos versos. Casi la misma situación. Ellos pescaban. Dice que estando, 21, pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ay, mi madre. Entonces, ellos eran hermanos, hijos de Zebedeo, obviamente. Ellos eran pescadores profesionales o de oficio, igual que Andrés y que Pedro. Ellos fueron llamados a ser discípulos de Jesús. Entonces, aquí está la disyuntiva, porque el evangelista parece que no quiere volver a repetir el mensaje de Jesús, pero puede ser que Jesús le haya dicho lo mismo. Simplemente que el evangelista no quiso repetir la misma narrativa y solo dijo que los llamó. Y ellos le siguieron. Entonces, ellos dejaron todo por seguir a Jesús, incluyendo a su padre. Incluyendo a su padre. Entonces, todos los creyentes tienen el compromiso de llevar el evangelio al mundo. Prepárese y obedezca a Jesús. Vamos a entrar en esa parte ahora. Sin embargo, quiero hacer énfasis en esto. De dejar no solo el oficio, sino a su padre ahí y seguir a Jesús. Carol. La pregunta mía es, o sea, en aquel tiempo ser pescador, la redundancia, era un oficio de migrante. De gente no judía, tú dices. No, De migrante. Denigrantes, no, al contrario. Los peces se vendían mucho porque era parte de la dieta diaria de los judíos. Es como que tú vendas pollo ahora. O sea, no de migrante, sino porque ningún trabajo de migrante, sino en el sentido como que... Entonces, Exacto. el trabajador pobre puede ser que sea pescador, pero quien tenía, por ejemplo, la barca, la red, el dueño, el comerciante, era un empresario, pero rico. Sí, claro. Rico. Y tenía empleados. Sí, Que sí, tenía sus hombres que iban a la pesca. yes. Sí, es que allí Era un negocio que dejaba dinero. Porque en ese... ya ellos eran pecadores mayoritarios. O sea, Sí. no como un azuelo uno por uno, ¿no? Ellos No. tenían reyes, ellos se iban a la Sí, ley. claro. O sea, que por más, así cogieran sardinas, iban a coger tanta cantidad Yeah. que económicamente su vida iba a prosperar. Imagínense, tenían empleados. Hay que conocer el mar allá, porque el mar yo creo Ujú. que es un lugar no como la playa de aquí, ¿verdad? No. Entonces era barco que se Un mar de necesitaba. Sí. pesca. Sí, entonces yo no podía, no todo el mundo podía ir a buscar. No, había allí. No, entonces eso era uno de la industria más, una de las Más más próspera. Sí, en Israel. igual que el pan, Yo que creo la que del hasta el pan. día de hoy también es una. Claro. Pues yo viven del turismo, pero Ujú. en mayor. Sí, pero ellos celebran fiestas y cosas y todo eso es confiscado. Sí. No, Y todavía eso es algo que Y la importación y la exportación. Sí, y ellos también exportan mucho. De ellos, porque recuerde que ellos no es que tienen mina como. No. Entonces eso tiene un mal contexto porque cuando Jesús te hace ese llamado, o sea, no que tú lo hagas, sino que la gente le da una cultura.
sí, la gente le da una mala... sí. Entonces, o sea, lo ponen como gente pobre, gente que... Gente... Entonces, ahí entonces ahora yo entiendo la verdad, el verdadero mensaje y lo que dejaron ellos. Exactamente. Ese es el punto. Y para cómo su padre... Y así es su familia. Juan y Santiago eran unos muchachos criados. Sí. Eran profesionales en eso. Sí. Sí. Y bien educados eran ellos dos. Ujú. Y Pedro era el jefe de los grandes. Dice Bien. que él era como una persona de barrio. Era del vulgo, como dice. No dice directamente, pero más o menos controlaba una gran masa de personas. Sí. Como muy conocido. Como un papá. Que yo le voy a explicar eso No, acerca de... él de todas maneras no era por ser empresario. Tenía Sí. gente que le seguía. Sí. Pero que aparte de eso era una persona popular. Ujú. Sí, conocido. Muy El más conocido. conocido. Sí, muy conocido. Miren, el libro de Hechos, cuando Pedro está predicando, que se acercan algunos judíos y dicen, y estas personas no son del vulgo, no quiere decir que son personas estúpidas, Sin letra, no. no, quieren decir que no pertenecen a ninguna escuela rabínica del tiempo. O sea, no eran ni de los esenios, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, ni de los escribas, pero no era que eran unos... Es como que yo no me haya graduado de ninguna universidad, no soy licenciado, no quiere decir que yo no sepa de algo, o que yo no sea profesional en algo, que yo sea un desletrado por no estudiar. Excepto no Juan Santiago, porque yo... Sí. Entonces, vamos a ir a Mateo, capítulo 9. Quien pueda leer del 9 al 13. Ser un vivo. Sí. En el sentido, señor, de dejar, no es que dejar la empresa. Ah, sí. Es como tu oficio, tu dedicación, Ujú. el primer lugar que tú vas a tener no es la pesca. Lo tuyo ahora es otra cosa. Yes. Pasa a un segundo plano. Ujú. Sí, realmente, ¿no? Para que no vayan a dejar su trabajo. No, yo nunca lo dejaron. Cuidado. Realmente, si un maestro te llamaba, tenía responsabilidad de mantenerte. Ahora, si tú decidías estudiar con un maestro, tenías la responsabilidad de mantenerlo. Y de ahí viene la ley rabínica de que si tú ves a tu maestro y a tus padres, ambos en condición de muerte, tu primera opción es salvar al maestro. Porque el padre te instruye para la vida, pero el maestro te instruye para la vida eterna. Esas son concepciones judías. Entonces, Jesús, por ejemplo, cuando Elías llama a Eliseo, Eliseo suelta todo lo que está haciendo y se va detrás de Elías. Ahora bien, si hay que buscar dinero, hay que trabajar. Y eso es importante. Eso depende de la condición de la persona. Claro, es así. Y no quita el llamado, siempre tiene el Exacto, llamado. priorizando el llamado, obviamente. Sí. Incluso, creo que fue Pablo que tuvo un problema con esa situación, porque Marcos, al ser jovencito, le dieron un par de carreras con Pablo para matarlo, y le dijo a Pablo, no, déjame irme para mi casa, porque yo tengo una mujer, tengo hijos, tengo familia, yo no me quiero morir temprano. Entonces, Pablo le dice, yo creo que a Bernabé, mándame a fulano y a fulano, porque dejé a Marcos con su familia, porque tienen miedo de morirse. O sea, el llamado, en ese tiempo, el llamado era un asunto serio. Era un asunto serio. Que incluso alentaba a las personas a exponer su vida por el Evangelio. Y que cuánto más no di que dejar de priorizar tu empleo o tu familia. Imagínense. Entonces, Mateo 9, quien tenga los versos, lo puede leer. Amén. Amén. Carolyn. El llamado de Mateo. Cuando Jesús salía de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y
hasta el 13. Y al oírlo, Jesús le dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. De hecho, wow, eso fue un boche, eso fue una pela, eso fue una pela. Pero miren, vayámonos al principio de los versos. Yo voy a decir algo que me sucedió a mí. Pero de los versos que leímos, Sí. ¿puedes decirlo ahora antes de empezar? Aconteció que lo mismo que dice ahí, no he llamado justos, sino pecadores. Hemos abierto una cédula en mi casa. En la célula, uno invitó a los vecinos, pero nunca pensó que el que uno no invitó, porque lo veía tan borracho, tan muy brujo, pensó que ese no era. Entonces, ese fue el primero en llegar, el primero en aceptar a Cristo. Oye, El borrachón, el malo. El brujo que bebía sangre. Para mí yo lo tenía difícil. y ella, la mujer, bebía todos los días y era media chimosita. Ay. Es decir, que comenzaba a tirar indirectas. Así. Todos los secretos y todas las... Indirecta. Sí. Gracias al Señor, ella nunca, ¿sabes? Respetaba. Ni que respetaba. Pero decía yo a esa iglesia yo no voy ni loco. Porque esa iglesia es de rico. Ay, padre. Y Cristo no quiere nada por rico. Oye. Bien, pero yo no decía, yo me reía con ella. Ay, yo digo, padre. oye, ¿y uno es rico aquí acaso, María? Y ella se llama María. Y uno es rico. Dice, ¿viste la bendita de tu vida? Pues. Bien, pasó. Hermano, mire, esos fieles cristianos, ya uno partió con el Señor. Gloria a Dios. Ella está ahí, mire, ella tiene 74 años y es la que motiva a Jocelyn para llevarla a la iglesia. Wow. Ella no tiene que ver que si cómo está el día ni la noche y a pie que camina. Wow. Porque gracias al Señor la mantiene tan apretadita. Hermano, mire, esos fueron los llamados. Y el otro vecino fue uno joven, diría, ¡pum! ¡pum! Y bueno, hicieron un altar de brujería así. Ay, Dios mío. Y cuando me sorprende ella me dice, ven acá, y me llamó. Tenía un saco de cosas para él. Digo, ¿qué hago? Se lo regalo por lo que usted siente, hermana, pero si usted cree que es pecado, no es bueno dar seguir dando. Exacto. Tenemos su altar hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Así que uno nunca piensa, es que el Señor es el que sabe quién es. Y en total los que están, que iban, se pararon, todavía están escuchando así de Pero ese es el evangelio. No es ir donde la persona que a usted le gusta, sí, cómoda, que no, es allá donde los cojos, donde los mancos, como decía la parábola de la gran cena. Ve donde los necesitados, donde los leprosos, donde la gente marginada, ve allá. Sí, que miren, hay un proceso para ser relevante en Israel, o por lo menos en el primer siglo. ¿Cómo tú eras relevante en la sociedad? Además de ser una persona de dinero, ya hablando en ámbitos litúrgicos, eclesiásticos, ¿cómo tú eras relevante? Bueno, te hacían un examen a los 13 años, si era varón, donde te ponían a exponer cualquier enseñanza de la Torá. Si notaban futuro en ti, si veían alguna revelación de Dios en ti, si era un muchacho que realmente manejaba las escrituras,
lo apartaban para hacer cualquier oficio de enseñanza. Si no daba la talla, el muchacho tenía que dedicarse a otra cosa. Entonces, todos los discípulos que Jesús tuvo fueron personas que no se dedicaban a la enseñanza de la Torá. Por lo tanto, eran personas irrelevantes en el ámbito teológico de Israel. No fue como que Jesús vino a buscar a los más intelectuales del camino. Y eso vamos a verlo ahora. Entonces, él también se llamaba Leví, hablando de Mateo Leví, que parece ser su nombre de familia. Entonces, sí, de la ciudad. Él era cobrador de impuestos. Ahí es que está el problema. Aquí es que está el verdadero problema. Entonces, él fue llamado a ser discípulo de Jesús, un cobrador de impuestos. Ustedes van a ver por qué era un problema. Dice, él se levantó y lo siguió. Y él se levantó y lo siguió. Entonces, ¿por qué era un problema para los judíos, los cobradores de impuestos? Bueno, el mismo problema que tienen los políticos en este país. La mayoría son ladrones y por lo tanto, cualquier político que sea honesto pasa por ladrón. La mayoría de los cobradores de impuestos, como estaban hartos de pasar trabajo con la dominación romana, eran ladrones. Cobraban de más, abusaban de la gente, le quitaban sus propiedades. Yo creo que Mateo no era ladrón. No era ladrón. Pero eso no quita el hecho de que... No dice que era ladrón. No dice que era ladrón. Que Saqueo dice que sí. Saqueo sí, pero Mateo no dice No por dice. ninguna... Incluso Dice yo que era judío. tendría motivos para decir que no lo era. Que no lo era. Ese es el que dice que era un verdadero judío. Sí. Incluso, pero el hecho está de que la persona sí le tenían odio. Aunque no lo sea o aunque lo sea. Por el simple hecho de ser cobrador de impuestos, se ganó el odio de la nación. Y los policías cero. Sí. Los policías también, mire. Yo estoy seguro que usted le tiene más miedo a un policía que le diga, ven, hágame el favor, déjeme revisar su vehículo, que a cualquier 115 que le pase por el lado. Porque uno siempre tiene ese miedo de que el policía te va a poner droga, te va a pedir dinero, algo. El policía infunde temor en este país. Incluso los honestos. Incluso los honestos. Hay policías honestos, sí, pero eso también da miedo. Pero es por la amalgama de policía corrupto que hay en la institución. Cuando uno... Hay cosas terribles. Por ejemplo, el caso de los hermanos que hay en Villa Altagracia. Envolvieron personas de la misma policía que no estaban en iglesia. Eso pasa mucho. Lo llevaron al caso. Wow. Incluso hasta cristiano de Sin tener nada que ver. nada que ver con eso. Por un sinvergüenza. Por un sinvergüenza que creía que iba a cazar. Un delincuente. Sí, que iba, bueno, a buscar lo que quería. Y total, que fue como dice, aquí te quitó Satanás la capa y te lo dejo. Miren, eso sucede mucho realmente. El segundo problema de los cobradores de impuestos ¿Qué fue lo que tú hiciste? es que realmente, hermanos, Vea, está vivo, venga. ay hombre, déjense tranquilo. Entonces, hermanos, el segundo problema de los cobradores de impuestos era que se consideraban colaboradores del imperio. Imagínense que Estados Unidos viene, invade el país, nos domina por completo. Obviamente no hay un país, yo creo, más nacionalista que Israel. Israel ama a su nación. Y la mayoría son también racistas. Son muy nacionalistas, muy nacionalistas. Entonces, la idea de que un imperio los estaba dominando era cruel para esa nación. Era algo que ellos no podían soportar. Ahora imagínense la idea de que un judío
colabore con la nación para cobrarme impuestos, cuando Dios me dijo a mí que los únicos reyes que iban a reinar sobre Judá sobre Israel tenían que ser de Judá, y a ellos es que tengo que pagarle impuestos, y un judío me está obligando a pagarle tributos a un pagano. Eso era el colmo. Sí, eso era el colmo, eso era algo aberrante en su mente. Y esa era otra de las razones por las cuales le tenían mucho odio a los cobradores de impuestos. La tercera era que había una, vamos a decir, línea de pensamiento en Israel llamada los celotes. Varios discípulos de Jesús eran celotes, que eran guerrilleros. Eran como Gregorio Luperón de República Dominicana, que luchó para la restauración de la independencia. Eran guerrilleros como el Che de Cuba. Y así, personas que resuelven la cosa con violencia. Esos eran los celotes. Los celotes estaban reunidos, se reunían escondidas, tratando de destronar al Imperio Romano, sacarlo de Israel. Entonces, los celotes, imagínense qué odio le tenían a los colaboradores del imperio. Las personas que resolvían la cosa con violencia, imagínense qué nivel de odio podían tener contra Mateo, Leví. Considerado traicionero. Sí, claro. Incluso Daniel y los jóvenes fueron considerados traicioneros cuando fueron cautivos a Babilonia, porque el pueblo estaba pasando hambre, siendo esclavo, trabajando, y Daniel y los otros jóvenes intelectuales estaban ahí comiendo, aunque Daniel ayunó de todo eso, pero estaban cómodos comiendo de todo, carne, vino, en el palacio, con camas cómodas. Obviamente lo iban a considerar traicioneros. Entonces, Mateo invita a Jesús a comer a su casa. Quiero hablar acerca de esto con respecto a la moralidad cristiana. Jesús atraía a los pecadores que necesitaban salvación. Verso capítulo 10. ¿Qué dice el verso 10? No se pierda, que estamos haciendo un llamado. Sí. El Dios llama, no es el que usted cree que debe ser. Mira lo que dice primero antes de ir allá. Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero, diciéndole Dios al pueblo de Israel, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque la gente cree que a Dios se va a hacer más rico con tu ofrenda, o que necesita tu alabanza para vivir, como los dioses griegos, que necesitaban la plegaria de los hombres para fortalecerse. No. Y el pueblo de Israel pensaba que estaba haciendo algo significativo, ofreciendo holocausto y ofreciendo ofrenda al Señor. Y Dios le dice, no, eso para mí no es nada. Sí, eso para mí no es nada si usted no se comporta como yo lo mandé a comportarse. Si usted no ama a su hermano, ¿para qué me va a servir a mí tu ofrenda y tu diezmo? Por eso que Jesús dice, antes de echar tu ofrenda al alfolí, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, arréglate con tu hermano y luego ve y echa tu ofrenda. Ya yo estoy cansado. Dios. Sí, mira, a mí no me ofrezcan, es más, a mí no me ofrezcan ninguna víctima. Que ustedes me ofrecen víctima, todo, sí, claro, responsable, toda la fecha puntual, pero no quieren saber uno del otro. No me interesa su ofrenda. Entonces, los fariseos eran así. Fariseos, ese nombre que viene de la palabra aramea prushim, que significa santo, apartado. Eran gente que vivía en la santidad que ni nuestros hermanos de las redes sociales. Vivían la santidad como nadie en Israel. Pero querían matar a Jesús. Entonces sus actos revelaban otras cosas. Eran devotos,
a sus actos religiosos, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces Jesús fue acompañado por sus discípulos. Quiero leer el verso 10, Mateo capítulo 9. Entonces dice: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces es claro y evidente que los publicanos y los pecadores de quienes hablan aquí no son los discípulos de Jesús. Dice que estando Jesús y sus discípulos en la mesa, vinieron entonces pecadores y publicanos. No se refiere a los discípulos. Pues. Sí, sin nadie invitarlos detrás de Jesús. Entonces, cuando vieron los fariseos, esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Entonces, importante saber esto, por ejemplo, que en Israel era raro ver un maestro caminando al aire libre. Eso no se veía. Ningún maestro hacía eso. Todo maestro de una escuela de pensamiento, de una escuela rabínica, se mantenía en las sombras, apartado, incluso hasta de su familia se mantenía apartado, o estudiando o meditando. ¿Por qué? Porque había una creencia religiosa, y ya lo hemos mencionado varias veces aquí, de que si una persona está sufriendo de cualquier problema espiritual y usted lo tocaba o tenía relación con ellos o hablaba con ellos, esa contaminación se le pegaba. Eso es lo que se creía en la tradición. Y Jesús tiene que corregir eso más adelante, creo que Mateo capítulo 15. Jesús tiene que decirle a ellos: no, mis hermanos, la contaminación no es la que entra. Eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale, porque del corazón sale. Y en el corazón es que están todas esas malas costumbres y malos deseos del hombre. O sea, lo que Jesús le está diciendo es: tu corazón es como una vasija, como un vaso, donde están todos los malos deseos. Vamos a simbolizarlo con agua. Un vaso con agua, el agua representa todos los malos deseos, el vaso es tu corazón. Y Jesús dice: lo que hace daño no es lo que entra a esa vasija, sino lo que está en la vasija. ¿Por qué? Porque lo que hace el demonio, por ejemplo, el espíritu maligno que llega a tu vida, es mover el vaso para que cuando el agua se derrame en todos esos malos deseos y usted lo termine haciendo. Entonces Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: no, lo que hace daño realmente es lo que tú tienes en tu interior. Eso es lo que tú tienes que someter. Si tú sometes tu carne, ningún asunto, nadie que venga a provocar tu ira lo va a lograr, porque tú sometiste tu ira. Nadie que venga a tentarte lo va a poder lograr, porque tú sometiste tu promiscuidad, tu carne, ese lado débil. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces lo que hace daño es darle rienda suelta a lo que ya está ahí. Porque si le abrimos la puerta a lo que ya está ahí, cualquier jaloncito, cualquier pelliconcito, va a ser que, como así, como hizo Pedro, tú saques un puñal y mate a alguien. Entonces eso es lo que debemos procurar. Entonces ellos le decían a Jesús o a los discípulos: ¿cómo es posible que tú tengas un maestro que se junte con los pecadores, que se junte con los publicanos? Como decían algunos en el siglo I, los cristianos son animales porque se comen a su Dios, hacen reuniones secretas y se juntan con personas, sí, y se juntan con personas de la baja sociedad. Eso es lo que le decían a los cristianos en el siglo I. Los cristianos son personas que se juntan con los barriales.
sea, que para yo ser una persona de renombre tengo que juntarme con los intelectuales. Eso era lo que se concebía en el lugar. Entonces Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a ellos? Jesús le responde a los fariseos y a los saduceos de la siguiente manera. Verso capítulo 12. Y al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Entonces Jesús hace referencia al texto que leímos en Oseas 6:6. Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos: los sanos no necesitan sanidad. Él le reprende la práctica incorrecta de los maestros de ese tiempo, que no se juntaban con nadie, que solo hablaban con sus estudiantes. Le dijo: no, el rol del maestro es instruir a los que necesitan instrucción, no a los que ya están instruidos. Y eso es una práctica que permanece en Israel. Todavía hoy en día los maestros de una escuela determinada interactúan solo con sus estudiantes, porque es natural. A ellos no les gusta enseñar la Torá a personas que no la vayan a recuperar, no la vayan a aplicar, a personas que ellos entienden que no van a hacer lo que ellos enseñan. Pero Jesús trae un mensaje diferente. Jesús dice: prediquen la verdad a todos los que la necesitan, aunque fulano no la acepte, aunque fulano no la quiera. Y ese es el principio que Jesús está enseñando. Entonces Él nos pide que seamos misericordiosos, que Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces en Israel, por ejemplo, había una creencia también de que si un gentil se convertía al judaísmo, ya eso lo creía la escuela de Shammai, que si un gentil se convertía al judaísmo, como quiera se iba para el infierno. Y que si no se convertía al judaísmo, también se iba para el infierno. Era una posición inmisericordia, no había misericordia ahí. Y eso decía con respecto a la aptitud nacionalista de ese pueblo, que era muy nacionalista y muy inmisericordia de los fariseos y los saduceos. Entonces, con respecto a la obediencia, que es un punto que debemos tomar en cuenta, mire qué fácil los discípulos aceptaron el mensaje de Jesús. Jesús solamente tuvo que decirles: síganme, ven, sígueme. Y ellos fueron. Y cuando hablamos en la clase pasada acerca de los mecanismos de psicología que usa mucha gente, tocábamos ese punto, de que no es necesario usar psicología para que nadie se convierta, hermanos. Porque miren el testimonio que dijo la pastora: el que menos ella pensaba que se iba a convertir fue el primero que aceptó. Así es. Porque no se necesitan mecanismos humanos según la carne para que nadie crea. Se necesita la predicación del evangelio y ya. Y el Espíritu Santo va a convencer a esa persona de pecado. Entonces, esa es la que va a convencer. Claro, es el Espíritu. No es que usted le diga que se va a morir mañana. No es que usted le cuente su vida personal, ni que le adivine el futuro, ni el pasado. Es el Evangelio. Jesús sana, pero no es porque te va a sanar, que te Exacto. está comprometido, va a sanarte. Es como le dijo Abraham al rico que estaba en el lugar de perdición. Que el rico le dice: dile a Lázaro, mándalo de nuevo a la tierra, que resucite, y que le diga a mis hermanos que se conviertan. Y Abraham le dice: no, aún Lázaro resucitando de entre los muertos, ellos no van a creer. Porque no son los milagros los que producen fe, es el Evangelio. ¿Qué le dice a Abraham? Ahí tiene a Moisés y a los profetas. Ahí tiene la Torá, Moisés y los profetas, los libros proféticos. Ahí tiene la Biblia. Esa es la que convence de pecado.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la que convence de pecado. No son los milagros. A veces creemos que son. ¿Y para qué el Señor me llamó? Porque yo no sé. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Olvídate. Sirva al Señor. Y entonces, ¿cuántas personas han venido al Señor por su testimonio? Wow, sí. Eso es lo que usted no sabe. Eso ha pasado mucho. Por el testimonio Nadie de sabe alguien. eso. A veces digo yo no sé ni siquiera hablar. Yo no hago nada. Yo no canto, yo no predico, y yo no. Pero no, el Señor lo que te dice es que tú fuiste llamado. Yes. Tú fuiste llamado, entonces Él se va a encargar de hacerte a ti Es así. lo que tiene que La hacer. ecuación es simple. Predique la palabra de Dios y Él se encarga de lo demás. De lo demás. No hay que ser un teólogo físico, científico, con un doctorado en teología y en ciencia bíblica, ¿no? Predique el evangelio. Predique el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento, y el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Simple. Yo no sé si ustedes saben esta historia de un hermano que ya partió con el Señor. Él le decían Pedro, como Pedro Valdea, yo creo que es su apellido, pero su nombre le decían Pedro Contento. Pedro contento. Pedro Contento porque él no sabía dónde estaba la unidad. Oh, Y era un urbay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que Dios le dio a él? Ese gozo. Él salía bailando y brincando, hermano. Yo no sé qué fuerza Dios le daba a ese hombre. Él salía a la calle, ¡aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo salva! Y corría la gente detrás de Pedro jugando qué. Y corrían detrás de él así. Y corriendo, especialmente a los niños. Él daba menta. A los niños le daba mucha menta. Y era así, solamente, aleluya, gloria a Dios, y un brinquito, era medio gordito, y el gozo, Hermano, pero él traía un avivamiento donde quiera que iba. Claro, porque imagínense, ese gozo es Solamente contagioso. una risa y un brinquito, eso es lo que él predicaba. Y ese gozo es el sentido del Pentecostés. Y era un guachimán ahí en el Seguro Social. Wow. Él daba su trabajo. Y mira qué bien, es lo que dice la pastora. Es bueno querer que Dios nos use y la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero eso no es lo que va a convertir a nadie. No, Señor. No deje de predicar porque usted no habla en lengua, porque nadie se ha sanado con su oración. No deje de hacerlo porque... Sí, no deje de hacerlo. Incluso tenemos la mala costumbre ya en el área de la mujer. Yo siempre he dicho eso, la mujer es muy poderosa en el ámbito espiritual, pero ha cometido un error, un simple error que le ha costado mucho. Y es que cuando nos vemos frente a una mujer evangelista, siempre trata de predicar como predican los hombres. O no siempre, en la mayoría de las veces, las mujeres evangelistas siempre tratan de imitar la forma de predicar de los hombres. Y para mí eso es un error grave. O sea, tú sabes que... Cuidado, que somos muchas para ti, sorry. No. No, Eso está en todos lados. Hay que debatir eso. Sí. Eso está en todos lados. Una evangelista muy conocida en las redes sociales. Y ella tiene como un aspecto como medio varonil a la hora de predicar. Sí. Como, para tú tener autoridad y predicar la palabra de Dios, tú no tienes que ser como activo. Yeah. No, porque es que la autoridad de Dios no es así, con su personalidad suave, sumisa. Si tú eres un poco, no sé, femenina, pero Dios pone esa palabra en ti y eso lleva a los corazones. Pero, o sea, ese es el evangelio que a nosotros se nos ha enseñado, un evangelio que con poder, pero un evangelio como que es muy
Entonces, yo la mayoría de las mujeres evangelistas que yo he visto, tú la pones al lado de un evangelista y es la misma forma de predicar, refiriéndola a la forma. La misma forma, la roncadera, la exaltación, la toallita, ese tipo de cosas que son comunes en la mayoría de los evangelistas. Miguel Barón. Sí. Yo conocí algunas evangelistas, misioneras a la vez, porque no solamente predicaban En campaña, sino que iban a misiones. sino también salían a las misiones. Ujú. Entre ellas, una llamada, esa señora, estamos hablando porque cuando yo me convertí, ella tiene no sé cuántos años que partió con el Señor, pero era varón. Era varón. Y era una mujer alta, fuerte. Tenía unción. Sí. Y hablaba, sí. Y ella tuvo hasta la selva. Wow, fue a la selva a predicar. Sí, claro, ahí duró ella unos años y ahí hizo, levantó iglesia y el cacique de ellos. Fue quien, bueno, había que comer el vómito primero, ¿verdad? Y cuando la recibió y le dio permiso, si él dio permiso, es una diosa. Y ella la tenían allá, que le cortaban la solita para que no se rayaran las piernas. Ay, padre. Todo el mundo andaba con taparrado, pero ella andaba con su ropa. Así que No le exigieron la cultura de ella. la cultura de allá. No, hizo escuela, hizo de letrina, hizo muchas cosas. Así que no era simplemente una mujer, ¿no? No, eso lo reconocemos. Sí, ella predicaba con fuerza y actuaba también varonilmente, cortando, no era y que un jueguito de que yo te Pantomima. No mire, era fácil, ¿no? Eso se reconoce realmente. Y también de una pastora Segarra, esa era puertorriqueña. Esa señora ayudaba los 40 días. Wow. Y tenía varias iglesias. Programa por radio, varias iglesias en Puerto Rico. Era cuando Puerto Rico estaba en la buena. En la buena evangelista. Sí. El evangelio, ¿sabes qué? De ahí porque Sí. creció en toda América, de ahí surgió. De allá fue que vinieron aquí. Sí, de Puerto Rico vinieron acá. Sí. Por eso le entraron por el güey. Sí. Sí, pero no, hay mujeres. Sí, hay mujeres de poder. Y si vamos a la Biblia, el que habla Pablo, que dice de la abuela de Timoteo, parece que no era cualquier cosita ella. Cuando dice, mantente en la instrucción de tu De abuela tu abuela. Loida y de tu madre. Sí, de tu abuela. Se me olvidó el nombre. No de tu mamá, de tu abuela. Sí, de tu abuela, Entonces, sí. Parece que ella no era cualquier cosita. Una mujer, sí, era una Y él mujer. está hablando del pastor. Instructora. Al pastor de la iglesia. Sí. Mira, recuerda Loida. la enseñanza. Loida. Sí, recuerda la enseñanza que te dio tu abuela. Ujú. Es decir, que no era cualquier cosita ella. Sí. Y otra era, decían que había un evangelista. No Sí. dicen cuál es tu. No. No dicen. Pero yo me Era el refiero. estilo de hermano. Yo me refiero al área de la identidad, por ejemplo. Porque hay muchas mujeres, incluso en este país, hay muchas mujeres evangelistas que han marcado la diferencia totalmente. Sí. Sin embargo, yo me refiero al hecho de que, Siempre los hombres varones. sí, Son varones. esas diferencias, por ejemplo, son por su entrega al evangelio, por su entrega y su devoción. Mire, la que usted mencionaba, ayuno de 40 días, eso es algo
que poca gente, Dios le da el permiso de hacerlo. Poca gente. Pero esa mujer no lo hacía. Sí. O sea, yo me refiero es a la identidad de la mujer. Para mí, la mujer pierde identidad cuando trata de imitar al hombre. Y Dios no va a dejar de usar a ninguna mujer si no se pone ronca y hace los gestos que da. Yo lo hacía cuando chiquito, pero yo no lo puedo hacer. Yo lo hacía cuando chiquito. A veces la voz es mucho uso. Sí, Es mucho uso, la voz cambia. pero no haga eso da cáncer. Hay una mata que es buena y cuando usted la usa, se le puede Le quita la ronquera. Sí, la ronquera. Para ellos no les gusta, ellos quieren ser roncos, a ellos les gusta así. Entonces todos creyentes tienen el compromiso de expresar de manera práctica el amor de Cristo. Mire cómo Mateo conoció a Jesús ayer, pero ya Jesús está en su casa comiendo. Tal vez el que lee eso lo pasa por alto, pero para mí eso es un gran gesto. Eso es un gran gesto para mí. Lo mismo que hizo Zaqueo. Para mí, brindarle tu hogar a alguien y sentarlo en la mesa a comer, no solamente para mí, sino en el tiempo allá en Israel, eso era algo sobrenatural. Porque, por ejemplo, cuando usted iba a hacer el sacrificio de paz, no era simplemente llevar la víctima para que la sacrifiquen y sacrificar la grosura del hígado, del intestino y ese tipo de cosas. No es solamente eso. Lo que quedaba del animal, su carne, la mitad era para el sacerdote y la otra mitad se la comían usted y otra silla ahí que representaba que Dios estaba sentado ahí. Porque no era posible ya en el ámbito judío hacer paz con alguien si no se sentaba en tu mesa a comer contigo. O sea, cuando la Biblia dice, el que me abriere, yo entraré y me sentaré y comeré con él, está hablando de una amistad muy íntima, porque solamente los íntimos se sentaban en la mesa de otro amigo. Era algo muy íntimo. Entonces, para mí, ya fuera de lo que es la cultura judía, para mí eso es algo muy íntimo. Que usted pueda invitar a alguien y sentarlo en la mesa de su comedor y sentarse con él a comer, eso era algo muy íntimo Y para la mí. promesa dada, y yo estaré. Y yo estaré ahí contigo y comeré contigo y me sentaré con... Es que va a haber una unión sobrenatural. Entonces, nosotros debemos practicar eso como cristianos. Debemos tener ese deseo de ¿cómo se dice eso? Compenetrarnos más con nuestros hermanos. Así, tener esa relación íntima. No simplemente ser conocidos, que nos vemos en la iglesia y ya. Eso es lo que Jesús enseña. Amén. Entonces, vamos a leer los últimos versos. Marcos, capítulo 3. Vamos a leer desde el 13 al 19. Perdón, desde el 7 al 19. Marcos, capítulo 3, versos desde el 7 al 19. Sí, Amén. la hermana Rosy. En el nombre de Jesús. Desde el 7. Sí. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Hasta ahí. Sigue, hasta el 19.
19 falta. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Entonces miren, ese Simón el cananista, la palabra caná, que significa celo, es la misma palabra que en arameo se utilizaba para la denominación de los celotes, que son los guerrilleros que yo les comentaba. Entonces Jesús tenía entre los 12 un tipo peligroso ahí, un Simón guerrillero, que esa es la razón también por la que Jesús tiene que decir en una ocasión: si un romano te obliga a caminar 1 milla con su equipaje o con lo que sea que está cargando, camínale 2. Porque ese Simón que él tiene ahí no le iba a caminar a nadie con esas ideologías que tenía celotes. Si un romano con frío te pide tu abrigo, dáselo. Porque ese que él tiene ahí, al igual que muchos también que seguían esa línea de pensamiento cananista, fácilmente le enterraba un cuchillo a cualquier romano que quisiera abusar de él. Sí, y una galleta. Si te dan una galleta, peor. Si te dan una galleta. Ese era Pedro, Pedro no. Pedro, si te dan una galleta, ponle la otra mejilla. O sea, esa moral cristiana, mire, usted no la va a encontrar en ninguna religión. En ninguna religión usted va a encontrar esa moral tan profunda y bondadosa como la cristiana. En ninguna otra. Entonces, vamos a ver los detalles de estos versos ya para terminar. Él atrajo multitudes que venían desde lugares distantes para escuchar a Jesús y recibir respuestas a sus necesidades. Venían de Tiro, de Idumea, de sitios rarísimos, lejos de Israel. Oyeron las cosas que Jesús hacía y venían en pos de él. Entonces, él les dio una tarea a sus discípulos: preparar una pequeña barca de pesca para que él tuviera una plataforma desde la cual hablar. Entonces Jesús quería hablar desde una barca para que todas las demás personas estén ahí, ustedes saben, y si había que correr, se iban en el mar y nadie le iba a caer atrás. Entonces, sucede que miren, eso es muy importante, parece sencillo. Dice, él sanó a muchos y los libró de posesión de demonios. Miren algo, están los discípulos ahí. Ya Jesús ha hecho muchos milagros. Sin embargo, cuando tú eres discípulo de alguien que tiene alguna evidencia de reino, por ejemplo, imagínese un discípulo de Gigi Ávila en ese tiempo. ¿Cuánto no va a querer manifestar la cosa de su maestro? Ver a su maestro haciendo milagros y señales. Si es su discípulo, trata de seguir el camino del maestro para hacer las mismas señales y los mismos milagros. Pero oigan cómo Jesús emplea a sus discípulos. Jesús va a enseñar, Jesús va a sanar a muchos enfermos y a librar a muchos con posesiones de demonios, como dice aquí, del día al 12, dice esto. Y lo que le dice a los discípulos es: búsquenme una barca y ya, y no hagan más nada. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Cuando usted está empezando en estos caminos, o no solamente empezando, cuando usted está en sus inicios del brillo de su ministerio, lo que más vale es la obediencia. La obediencia. ¿Y qué Jesús enseña aquí? Que se empieza desde lo más mínimo. Hay gente que tienen siglos diciéndole: Dios, úsame, 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 úsame. Y cuando llegan a la iglesia, lo que le dicen es: fulano,
organízame la silla, hazme el favor, que voy a llegar tarde y los hermanos van a estar ahí. Imagínense que la pastora llame a cualquiera y le diga, mire, usted puede abrirme la puerta que tuvo un problema, voy a llegar tarde. Y tal vez esa persona se sienta mal y diga, wow, yo quiero que Dios me use. Yo quiero que me den oportunidad de predicar en la iglesia. Y oye, ¿para qué la pastora me llama? Dice que para abrir la iglesia. Para organizar la silla. Para limpiar la iglesia. Oigan, ¿para qué que me llaman? Yo ayunando todos los días, estudiando todos los días. Y la pastora nunca me ha dado un mensaje. Lo único que me dice es que le ayude con cualquier disparatico que surge. Es que ese es el proceso. Y también el cambio de vida, porque a veces queremos que nos use, pero yo no soy ninguna pe. Y yo, a mí nadie me paga sí, a mí nadie me va a poner en eso, a mí no. Y ese yo, hermano, no voy a creer que no matan a los impíos. No, aquí abunda mucho eso. No, los cristianos también. No, pero porque yo sea cristiano no me voy a dejar dar una pela. Pero que la Biblia dice, lo que dice que no es que te vas a dar una pela, es que tú no debes de provocar una pela. Que sea pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Si tú no vas a provocar una pela, porque si tú vas bien por tu camino, ¿por qué no vas a darte? Y aunque te den, claro. No, y si te provocan, sigue, no. Claro. Si tú ves que vete. Si hay que huir, hay que correr también. sí. Pero Dios mío. Es así, miren. El cristiano debe de ser humilde por completo. Me piden prestado. Mira este buen tonto, creo que yo me voy a prestar a mano mío ahí. Sí. Es un pica, un ladrón. Que se vaya a trabajar. Pero si te piden, dale. Eso es lo que manda Jesús. Es lo que dice el Señor. Yeah. Y sin intereses. No, te pegaron el interés. Al contrario, Jesús dice, dale a la gente que no te van a dar nada a cambio. Amén. Oigan lo que Jesús dice, no le dé al que te lo va a devolver. No. Dale a la gente que tiene necesidad, que no va a poder devolverte. A ellos dale. Y deja que el Señor es que va a obrar. Deja eso. Es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Queremos también. Dice, ya porque el Señor te lo va a cobrar, pero ya te lo va a cobrar. A ti también lo La Biblia pediste. dice que el que le da al rico se empobrece más. Y el que le quita al pobre también se empobrece. Yeah. Sí. Que así, hay que ser, mire, esa moral cristiana, yo me sorprendo, digo, wow, oigan qué mandamiento. El dar que Dios reconoce es el cuando usted le da a gente que usted sabe que no tiene los recursos para hacerte un favor, de que para pagarte ese favor. Wow, eso es demasiado Usted no va a encontrar eso en ninguna religión, hermano. Cuando le digan a usted de que no, porque en Asia creen en fulano, y en los nórdicos creen en fulano, y en Egipto creen en Ra. Es fácil decirle, mire, tú quieres saber por qué yo creo que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Porque la moral cristiana es la única moral sobre la cual se puede sustentar o fundar una sociedad tolerante y con valores humanos. Miren a China, la población completamente controlada, que todo el que vive ahí sabe que sus llamadas, sus textos y todo no son privados. No. O sea, miren los talibanes con la ley de la Sharia, que las mujeres valen nada ahí, Nada. y son religiones y tienen sus dioses. Pero cuando nosotros vemos la moral cristiana, es una moral que sobrepasa la palabra bondad, es hermosa, que está fundamentada sobre la misericordia y el amor. Eso usted no lo va a encontrar en ninguna religión. Entonces, Él llamó así a los que quiso y vinieron a Él. Él estableció 12 discípulos. Versos 14 y 15. Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Es el primer mandamiento. Predicar. Y luego de eso viene vamos a decir, lo que viene con el paquete de la predicación. Para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces, del 16 al 19 nos da un listado de nombres de los 12 discípulos que estaban con. Entre estos, Judas Iscariote, el que traicionó. La pregunta es, ¿cuántos Judas
habrán en la iglesia. Yo no quiero hacer esa pregunta aquí. Yo no quiero hacer esa pregunta aquí. Pero voy a decir algunas cosas claves. Capítulo del verso 16 al 19 se ven todos los nombres de los discípulos de Jesús. Y es importante que el evangelista los remarca, porque aun cuando el evangelista sabe que Judas fue quien entregó a Jesús, reconoce que fue uno de los discípulos de Jesús, que fue llamado por Jesús. Y eso nadie se lo va a quitar a nadie. Sí, porque Judas piensa, no, pero el mismo Señor dice, no, solamente el Hijo de perdición para que se confiese. Yo mandé un video al grupo. ¿Tú lo viste? No. ¿De qué trata? De una cantante, ¿verdad? Mientras ella adoraba al Señor, el Señor estaba con ella. Pero se agregó a una banda para la mejor representación. La banda no era cristiana. Wow. ¿Qué pasa? De eso comienza ¿cómo se llama eso? Cuando están cantando, coreografía. ¿Coreografía? Sí. Viene el joven y la carga, y de que se haga el tipo de baile, ¿verdad? Ahí se le va un pedazo de la manga. Ay, Dios. Es decir, el pedazo de la manga blanco. Y está vestida de blanco porque era cristiana. Va formándose y que van cantando, y cuando vienen a ver, se perdió el sentido de la palabra del Señor. Wow. Ya se vistieron todo de negro. Es decir, que perdió la luz, la identidad. Ya el Señor no estaba ahí. Cuando ya el Señor no está ahí, ¿qué iba a hacer? Imagínese. Ya estaba en droga, ya estaba en arma, ya estaba en todo. Así va cambiando la cosa cuando Judas, que es el caso de Judas, Sí. tal vez Judas no fue con esa intención No. de perderse, también fue también su busca de salvarse. Porque a él que nos nombran tesorero, Yeah. era porque parece que no sé si era contable. Sí, tenía manejo de la Entonces, finanza. es el descuido, Sí. comenzó a ver mucho dinero, tanto dinero, las ofrendas. aquí se entra dinero, esto está bueno aquí, y comenzó lo que se llama el deseo, y se cree que le robaba también. Sí, él sacaba, la Biblia dice que... Y de ahí él podía, se manejaba de eso. Y ahí viene su perdición. Así es. Sí, porque no era que él era malo, no. era que lo de él era escondido, Pedro lo hacía violentamente porque era violento. Sí. O bien sea de este carácter colérico y sanguíneo. Rápido, lo hacía rápido, pero un corazón abierto. Y honesto. Sí es. Y lo hacía en público. Sí, lo hice mal, sí. Sí. Wow. ¿De qué? Yo conozco gente así. Sí. Son expresivos así. Si cometen un error, ay, cometí ese error, y lo dicen delante de quien sea. Ay, lo hice mal. Sí. Pero ya está hecho. Judas era escondido. Escondido, no, lo de Judas no se sabía. El maestro lo sabía. Carolina, una duda. Una duda. Cuando Judas cuando vende a Jesús, ¿verdad? Él después lleva la moneda y bueno, ahí aparece como un arrepentimiento para ustedes. Sí. Remordimiento. Entonces, o un remordimiento, bueno, son como primos, no sé. Sí. Entonces, Judas pecó fue cuando él se quitó la vida. O sea, se perdió ahí. Mira qué pasa. Lo primero es que Judas devuelve las monedas porque realmente él no quería que Jesús cayera preso. No. Él lo vendió, pero él tenía, su convicción era que después de todos los milagros que él vio de Jesús y de que cuando lo intentaron matar ni siquiera pudieron toparle, él vio 30 monedas de plata fáciles.
Compro 30 monedas, le entrego, Jesús sale de ese lío como ha salido de los otros líos y listo. Cuando él vio que a Jesús lo meten preso, Y lo llevan preso. ahí fue que el mundo se le fue abajo, porque él no esperaba que Jesús se dejara Ahí fue el apresar. dolor que le dio. Ahí viene el remordimiento, como tú decías. Es pecado quitarse la vida. La Biblia condena el suicidio. Ahora, ¿Para la qué? salvación de la gente es el misterio más grande. Ni siquiera yo ver morir a una persona íntegra en el Evangelio, con mis ojos, que fue íntegra hasta el final, puedo decir que se salvó. Eso nadie lo sabe y lo conoce. Y yo vi, por ejemplo, un testimonio de una persona que se tiró de un puente. Él, contando su testimonio, se tiró del puente, pero antes de tirarse, él estaba muy deprimido, muy depresivo. La gente se estaba burlando de él porque estaba llorando en el camino al puente donde se iba a tirar. Y cuando él se suelta del tubo, porque tampoco la gente lo veía ahí para tirarse y no iban a socorrerlo ni nada, él dijo: no, pero yo no sirvo, yo no valgo nada. Cuando él se suelta del tubo, dice él en su testimonio, porque él sobrevivió, que inmediatamente él estuvo en una situación donde no pudo volverse a agarrar de nuevo. Se le fue la depresión, la tristeza, todo. Y lo único que dijo fue: Dios, no me dejes morir. No me dejes morir. Y mientras iba cayendo, iba orando, diciendo al Señor: yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, yo no quiero ir para el infierno. Una persona que ya atentó contra su vida. Llegó, cayó en el mar, se le rompieron las En esos segundos, ¿sabes? Sí, se le rompieron los brazos, ¿sabe? Que el mar, el agua es como concreto si usted cae del agua. Sí. No podía nadar, y cuéntale en su testimonio que un león marino lo subió a la superficie. Eso fue un milagro totalmente. Ahora, ¿por qué yo te digo que el suicidio es un misterio? Porque la persona no muere automáticamente cuando atenta contra su vida. Y yo no sé qué pasó en el tiempo de su ahorcamiento y muerte. No sé qué pasó ahí para decirte si... De su asfixia. O sea, Exacto. ¿qué pasó por su cabeza y su corazón mientras venía la asfixia de que él Ujú. estaba ya ¿Por qué? muriendo? Que como él decía, o sea, ¿qué pasó en ese pequeño lapso de Porque Yeah. a la iglesia evangélica, o la iglesia cristiana, hablando ahora cristiana, dice que se perdió porque la Biblia dice el hijo. El hijo de perdición. De perdición. Es decir, que no es que solo la Biblia dice el hijo de perdición. Ujú. ¿Quién fue? Bueno, hasta ahora mismo, el Judas. que me vas a entregar Yeah. es el hijo de Satanás. El Señor le dice a sí mismo. Sí. ¿Quién es, Señor? El hijo de perdición. El hijo de perdición. Entonces, ¿quién? El que, bueno, el que mora junto conmigo. Y ¿Y qué también más? él, por su forma, o sea, él albergaba muchas cosas negativas en su corazón. Sí. O sea, ya no